Buenos días. Hoy les venimos a presentar nuestra entrega final de Probabilidad y Estadística 2. Nuestro grupo está conformado por Federico José Carrasquero, Juan Camilo Rebellón Jiménez, Camilo Andrés Martínez, Francisco Antonio Vázquez, Lina Marcela Pérez y quien les habla, Santiago Carta. Comenzaremos con nuestro título principal, el cual es ¿qué tan fuerte impacto tuvo la pandemia sobre el poder adquisitivo de los bogotanos? Mediante este video tendremos el objetivo de plantear este problema, describir nuestras variables y por medio de diferentes métodos dar nuestro análisis y conclusión final. Bueno, yo soy Juan Camilo Rebellón y ahora vengo a hablarles sobre el planteamiento del problema de nuestro proyecto. Entonces, pues todo viene gracias a la llegada de la pandemia por COVID-19, como bien se sabe, en la que afectó al mundo entero y a Bogotá, más precisamente en este caso. Por lo que un sector que fue fuertemente golpeado fue el del empleo, ya que muchas personas fueron despedidas en este tiempo, dejando como secuelas en el poder adquisitivo de los bogotanos. Por lo que en este proyecto se va a buscar investigar el impacto de la pandemia en el poder adquisitivo de los bogotanos. Entonces, pues para así comprender si fue positivo o negativo. Entonces, para ello, con una población de 110 personas, se van a analizar los datos para comprender qué tan fuerte fue el impacto de la pandemia en el poder adquisitivo de estos. Ahora hay que tener en cuenta las variables que se aplicaron en estas 110 personas. Entonces, primero que todo tenemos como variables cuantitativas discretas el rango económico que va del 1 al 6, la edad que va en un rango del 16 a 70, los empleos aplicados que van en un rango de 0 a 50 y la importancia sobre abrir el país y el funcionamiento al 100% que va del 1 al 5. Y como variable nominal tenemos el estado de empleo. Y ya pasando con el punto de propuesta de instrumento de medición, nos encontramos con que, bueno, teniendo en cuenta el número de población encuestada por parte de este equipo, el uso eficaz del tiempo y los recursos, decidimos utilizar un artículo principal como lo es el muestreo aleatorio simple. Esto ya que pues este muestreo es uno de los métodos de selección más sencillos para una muestra tan pequeña y también pues es más fiable en la obtención de información que se recolecte con los miembros de la población elegido pues al azar. Para eso existen dos formas en las que las muestras se eligen. Una sería a través de un sistema de lotería y uso de software de generación de números aleatorios. Esta técnica de muestreo funciona pues generalmente en grandes poblaciones y tiene tanto ventajas como desventajas. Algunos de los pasos para llevar a cabo pues este muestreo sería determinar el tamaño de la muestra, el número de individuos de 1 a n, seleccionarlo, y escoger unidades pues al azar para que haya una probabilidad igual, ¿no? Entonces, como por ejemplo, sería para tomar una muestra de 10 escuelas sobre una población de 200 escuelas que hay en el país, cada escuela pues obtiene un número al azar. Entonces, a modo pues de sorteo, se seleccionan 10 números que conformarán dicha muestra. En el caso del instrumento tomado, el instrumento tomado por nosotros, por el equipo y por el cual se tomaron pues los datos suficientes, fue por medio de una encuesta en la que se tomó en cuenta cuál fue el impacto y cómo impactó la pandemia del COVID-19 en el poder adquisitivo de los bogotanos, donde pues cada uno de los participantes fue encuestado de manera anónima. En la encuesta se tomaron datos como por ejemplo la edad, a cuántos trabajos había aplicado desde que inició la pandemia, cómo se piensa sobre abrir la economía del país nuevamente, cuál es la opinión de los encuestados y también pues algunas otras variables más. Como unidades de medición se usaron datos numéricos, los cuales representan su característica y como por ejemplo, en la encuesta podemos encontrar que en años se pide colocarla a la persona encuestada anónimamente o como en calificación del 1 al 5 sobre la opinión de volver a abrir el país y sus funciones, la vacunación masiva, la ayuda a las TMRs, etc. Bueno, me llamo Federico Carrasquero y os voy a hablar sobre la sustentación número 3
de probabilidad. Entonces, primero que todo, en este punto se aplicó un intervalo de confianza, el cual se fue un nivel del 95%, en el cual se tomó una variable cuantitativa de cuántas personas fueron afectadas por COVID-19. En este caso fueron 63 afectados, que en nuestro caso sería P gorro, y 45 que no fueron afectados, que sería 1 menos P gorro. Una vez de obtener estos datos se saca alfa medios, dándonos el resultado, y con esto ya sería suficiente para aplicar la fórmula para poder sacar el intervalo de confianza, dando un límite inferior y un límite superior. Una vez obtenido esto, se puede ver que se encuentra que un nivel al 95% está entre 0,4903 y 0,6762, lo cual quiere decir que entre el 49 y 67% fueron los que sufrieron. Además de esto, se sacaron una estimación puntual, error estándar y margen de error. Estimación puntual, en este caso sería el P gorro, cuántas personas fueron afectadas, que sería 58,33%, que aquí se puede ver claramente. El error estándar sería 0,04, es muy bajo el error estándar en este caso, es menor al 5%. Y el margen de error que arroja un 9%, y esto, para que sea mucho menor, tiene que aumentarse el número de muestras, lo cual aumentaría más los costos si fuera en caso real. Ahora se aplicó una diferencia de medias, en este caso también fueron personas afectadas y no afectadas. En este caso afectadas fueron 66 y no afectadas 43. Se sacó el promedio de ellas, y en este caso se usará S por sigma, ya que la muestra es grande. Una vez obtenido el Z alfa medios, aplicando prueba Z con probabilidad normal, podríamos arrojar la fórmula del límite superior y límite inferior, dándonos un número negativo positivo, concluyendo que no hay diferencia entre ellos. La estimación puntual en este caso sería la diferencia entre x/1 y x/2, dando 0,45 años, mostrando que el grupo 1 es mayor que el grupo 2 por 0,45 años. El margen de error, no nos va a permitir ver una diferencia entre los dos grupos, así que como se puede ver arriba. Se cree que la medida de edad de las personas que han sido despedidas es superior a la medida de edad de las personas que no lo fueron. Esto debido a que se cree que las personas con edad más avanzada tuvieron más dificultades para adaptarse al trabajo desde casa que las personas jóvenes. Lo que llevamos con esto es que se desea probar que si esta afirmación es correcta o no, con un nivel de significancia del 5%. El sistema de hipótesis para llegar a probarlo es el siguiente, como lo podemos ver aquí en pantalla, donde μ es la medida de edad específica para cada uno de los grupos. Para poder llevar a cabo cada una de estas pruebas, y dado que se desconocen las varianzas poblacionales de los grupos, se produce o se realiza una prueba de diferentes variables del sistema de hipótesis. Para llegar a probarlo vamos a usar los siguientes términos o fórmula. Bueno, de esto ya pasamos a realizar las pruebas en R, donde los resultados fueron los siguientes. Ya teniendo en cuenta más esto, pues analizamos los valores y se observa que los valores de P son de 0.7425. Luego de esto, no hay evidencia suficiente para realizar la hipótesis nula, es decir, no hay evidencia estadística suficiente para decir que las varianzas de los grupos son diferentes, o pues como tal se concluye que las varianzas de los grupos se pueden asumir iguales, o sea que no tiene nada que ver la edad. Ahora, se realiza una prueba en T, pues para estar más seguros, para diferenciar las medidas asumiendo varianzas iguales. El resultado se muestra en el siguiente código. Ya analizando como tal el código, llegamos a observar que el valor de P es de 0.9966. Luego de esto se realiza la hipótesis nula, es decir, no hay evidencia estadística suficiente para decir que la media de edad de las personas que han sido despedidas es superior a la media de edad de las personas que no lo fueron. Con esto concluimos que no es cierta la hipótesis desde el principio que formulamos, debido a que
que la confianza que tiene es más del 95%, entonces decimos que no es A cierto. través de RStudio se nos permitió, bueno, tomar una muestra aleatoria de 20 personas, las cuales buscábamos saber cuántas no aplicaron a un trabajo o cuántas no trabajaron durante la pandemia, donde se obtuvo pues un resultado del 60% de las personas de las cuales se tomó la muestra, las cuales no aplicaron a trabajos y tampoco trabajaron durante la pandemia. Esto se logró a través de RStudio y en el cuadro que tenemos en la parte inferior de esta slide podemos ver las variables tomadas y los valores registrados pues en el software, el cual arrojó el resultado que se quería investigar. Entonces, trabajando con una variable cualitativa, se sacó que, bueno, se tomó una muestra de 109 personas, las cuales se buscó una variable cuantitativa que describiera relevantemente, por decirlo así, a la muestra. Entonces, pues bueno, se escogió la variable de cuántos empleos habían aplicado desde el inicio de la pandemia y por medio de RStudio se obtuvo el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de confianza. Luego de ser obtenidos por medio de R, se buscó calcular pues por medio de la ecuación de límite inferior y límite superior todo lo anteriormente dicho, el cual podemos ver en la primera imagen de esta slide. Dejando, digamos, como resultados los datos vistos en la tabla inferior, en la tabla de la parte inferior, siendo como resultado que en un intervalo o con un intervalo del 95% de confianza, se puede decir que el promedio, digamos, de empleos buscados por la muestra se encuentra entre 1.33 y 3.6, siendo los límites inferiores y superiores respectivamente. Este es un resultado relevante ya que pues, nos indica el efecto negativo de la pandemia en la muestra, específicamente en el desempleo de la muestra, ya que pues, el intervalo nos dice que los bogotanos en promedio como mínimo tienen que buscar un trabajo y como máximo 4, casi siendo estos números no muy buenos y un resultado grave que da como conclusión que la pandemia efectivamente afectó negativamente los bolsillos de los bogotanos. Y muy bien, pasando con el ejercicio de la distribución de Poisson. Bueno, como sabemos, esta distribución utilizada fue la de Poisson y la variable tomada fue una variable discreta. Básicamente, en este punto se tomaron los datos de la encuesta relacionados a la cantidad de veces que una persona aplicó a buscar pues un empleo durante los 7 meses de pandemia. Tomamos a 2 personas, una aplicó 50 veces durante toda la pandemia y la otra aplicó 20 veces. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hicimos básicamente? En este ejercicio, pues básicamente decidimos analizar y calcular la probabilidad de que cada uno de los dos individuos aplicase un número de veces en un mes a buscar un trabajo. Para ello, primero pues calculamos el promedio de veces que aplicaban a buscar trabajo en un mes. A partir de ahí, nosotros decidimos emplear la fórmula de la distribución de Poisson, haciendo uso del promedio, o mu, del valor mu, y de un valor esperado o número de ocurrencias para llevar a cabo el cálculo de la probabilidad que mencionamos pues más arriba. Como resultado y análisis, pudimos darnos cuenta de que la persona que aplicó 20 veces durante los 7 meses de pandemia tuvo una menor necesidad de aplicar varias veces a buscar empleo en el intervalo de un mes, probablemente debido a que de pronto su necesidad económica pues no era tan alta, no era tan alta de pronto comparada con la persona que aplicó 50 veces. Buscar trabajo fue una prioridad, pero digamos hasta un determinado punto. No iba a buscar más de 2 o 3 veces empleo durante un mes. Digamos que su nivel de sostenimiento seguramente era mayor al de la persona que aplicó 50 veces durante toda la pandemia y sus prioridades a lo mejor se encontraban mejor repartidas y no tan enfocadas en buscar un trabajo. Digamos totalmente diferente a la otra persona analizada a través de esta distribución de Poisson. Que en el caso de esta persona, pues, entre más veces pudiese aplicar en un mes a un trabajo, mejor, pues iba a tener una mayor
o él consideraba que iba a tener una mayor oportunidad de que fuese, digamos, aceptado o que pudiera ser contratado en alguno de los trabajos que, a los que había aplicado. Y así podría pues solventar sus necesidades económicas. Pues seguramente la afectación de la pandemia con esta persona causó pues o fue de gran magnitud y tuvo una repercusión importante en sus ingresos, ¿no? En su sostenimiento y también en su calidad de vida. Podemos ver, digamos, en el ejercicio que tenemos aquí en esta slide, que en promedio esta persona aplica 7 o incluso a 8 empleos durante la pandemia cada mes iba a aplicar a ese número de empleos, por lo que la búsqueda de trabajo era, digamos, la principal prioridad de esta persona. Este análisis además nos permite detallar que las empresas no estaban generando mucho empleo en el país y estaban seleccionando a un grupo muy reducido o selecto, pequeño de personas para ser contratadas, lo que nos demuestra que las empresas también se vieron bastante afectadas económicamente y sí, por la pandemia en este lapso de tiempo. Eh, en caso tal, la distribución de Poisson nos ayuda a detallar la probabilidad de que ocurra un determinado suceso en un intervalo de tiempo. Es un análisis interesante ya que pues, nos muestra dos realidades bastante diferentes y que nos ayuda a detallar un poco más las necesidades y la ocurrencia o no ocurrencia de este suceso, que es aplicar a buscar un empleo durante la pandemia. Ahora se aplica una regresión múltiple. ¿Esta qué es? Se aplicó para ver cuál modelo sería mejor para este tipo de investigación. Se aplicó el modelo estadístico CP Maslow, contando con Y como variable de productividad, X1 como variable de habilidades comunicativas y X2 como variable de habilidad para relacionarse con otros. Este caso fue sacado por medio de una encuesta telefónica para saber de las personas debido a la falta de información que había. Una vez obtenidos los datos, se puede obtener que el mejor modelo es el que concluye las dos variables, X1 y X2, que es 3. ¿Por qué 3? Porque B1 más B2 sería 3. Son 3 variables, entonces es el que más se acerca al número 3. Y en este caso se puede ver que es este. Se aplicó finalmente, como última parte visto en clase, análisis de varianza de un factor. En este caso, ¿qué fue? Se aplicaron encuestas telefónicas a 5 grupos de personas debido a sus edades. Entonces, por medio de las encuestas telefónicas se les preguntó cuánto gastaron durante pandemia y se arrojaron 5 grupos. La edad de personas que tienen 20 años, 25, 30, 35 y 40 años. En este caso, en el grupo de 40, pues la mayoría de personas gastó 40 y las personas entrevistadas arrojaron este tipo de resultados, donde se arrojó que los promedios de cada uno serían estos, pero no sería insuficiente información. Una vez aplicando análisis de varianza de un solo factor, en el que se tiene una hipótesis H0 que es igual a μ1 igual a μ2 igual a todas las muestras, dando a decir que no hay diferencia entre ellos. Y la hipótesis alternativa, existe una diferencia entre ellos en alguno de estos grupos. Una vez aplicado esto, se puede ver que da 0,32. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede descartar hipótesis nula, pero se tiene que tener más información para ver que hay diferencia entre los grupos. Muchas gracias.